gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro por intermedio de la presidencia. Señor ministro, nos ha informado que se va a gastar 271 millones destinados a la construcción de colegios emblemáticos en todo el Perú. Tengo entendido que en la región Ancash se va a construir a través del CUAR en la provincia de Recuay un colegio emblemático. Quisiera saber, señor ministro, por intermedio de la presidencia, ¿cuáles son los requisitos para la implementación de un colegio de alto rendimiento? Porque en mi provincia del Santa, que somos mayormente el 60% de población estudiantil, requiere un colegio de alto rendimiento. Quisiera saber qué requisitos existirían para poder implementar en la provincia del Santa. Señor ministro, por intermedio de la presidencia, para informarle que nosotros le hemos cursado un oficio a su despacho con fecha 21 de septiembre para que nos informe sobre la ejecución de dos obras de dos colegios de alto rendimiento, uno en Huaraz y uno en Nuevo Chimbote, el Colegio La Libertad y el Colegio República Argentina. Nos han respondido con fecha de 30 de septiembre diciendo que nos iban a informar documentadamente en 5 días. Ya han pasado más de 10 días y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Vuelvo a insistir, como en la Comisión de Educación, existe una falta de respeto porque no nos informa lo que nosotros estamos solicitando. Y merecemos nosotros como congresistas respeto porque somos la voz del pueblo y tenemos que informar a nuestra población qué pasa con estos colegios. Yo estoy requiriendo una documentación muy minuciosa. Estoy solicitando copia de los contratos y especialmente para ver la situación de las cartas fianzas, porque se presume que se estaría aceptando cartas fianzas que no están inscritas en las SBS. Entonces tenemos que regular esto, aparte de que estamos a través de nuestra representatividad fiscalizar qué está sucediendo con estas obras. Quiero saludar también la buena iniciativa respecto al aumento progresivo a los profesores, porque es algo muy esperado socialmente y eso sí me parece un punto a su favor, señor ministro, por intermedio de la presidencia. Respecto a los 150 millones que van a ser repartidos a través de las UGELes, nos había comentado, pero esto va a depender de resultados y metas. Quiero informarle que en mi región Ancash, nuestro gobernador regional actual está preso por actos de corrupción. Entonces sería injusto decir que si vamos a medir a base de metas, pienso que el actual gobernador encargado y posiblemente gobernador tiene derecho a demostrar que puede hacer una gran gestión. Entonces quisiera que en ese sentido sepa graduar y calificar, porque no podemos dejar de repente mi región ha gastado 5% y por ese motivo no le va a dar a las UGELes que tanto lo requieren. Referente a los Juegos Panamericanos, sigo convencido y más que nada preocupado si llegarán a la meta de concluir con todas las obras de infraestructura. Quiero hacerle una pregunta precisa. ¿Qué pasaría si no se llega a cumplir a la fecha establecida? Definitivamente va a haber un incremento en el gasto, ya no van a ser 1.200 millones, de repente van a ser 1.500 millones. Entonces quisiera saber si es que hay algo para prevenir esta situación, porque estamos hablando de gran cantidad de dinero que a la población realmente le preocupa. Muchas gracias, Presidencia. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segura. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar la presencia del señor ministro de Educación y su equipo. Puntualmente, señora presidenta, a través suyo al señor ministro, el Perú necesita 60.000 millones de soles para cerrar el déficit de infraestructura educativa. La pregunta es, ¿en qué tiempo su gestión reducirá este déficit? Informe del Instituto de Integración reveló que el 15% de las edificaciones educativas requieren ser sustituidas completamente. La pregunta es, ¿esto está contemplado en su presupuesto actual y en cuánto asciende? 7 de cada 10 colegios rurales no cuentan con agua ni desagüe. ¿Cuánto de presupuesto, señor ministro, a través suyo, señora presidenta, está destinado para solucionar esto? Y hablaba usted de obras por impuestos. Usted tiene un socio, o el ministerio tiene un socio estratégico en este rubro, que es un banco, al cual hay que aplaudir, ¿no? Pero ¿sabe usted, señor ministro, que de lo invertido por esta entidad bancaria a través de este mecanismo, viene siendo solamente reconocido el 30% de su inversión? O sea,
el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su burocracia, no está certificando. Todo inversionista privado busca el CIPREL, ¿cierto o no? Ok, el banco, de los 700 millones que ha invertido, solamente le vienen reconociendo el 30%. Ojalá su corazón no se reduzca y permitamos que esta entidad bancaria tan importante y que es un socio estratégico para usted, no se retire de este importante mecanismo. Y bajo lo que dijo la presidenta de esta comisión, ¿cuál es el resultado de tanto presupuesto en consultores si hablamos en relación a gestión por resultados? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro. Presidenta, en realidad nos preocupa los avances que se vienen dando en el sector educación. Si bien es cierto lo que han manifestado mis colegas, la preocupación es de los millones que se invierten en hechos aislados directamente en beneficio de los estudiantes y del sector de educación. Sería bueno, ¿no?, saber que si las consultorías realmente han surtido sus efectos y la inversión que se ha hecho realmente ha sido beneficioso para la educación, porque si solamente se ha hecho con fines de ayudar a los amigos o algunas universidades a la cual queremos apoyarlas, creo sería un dinero malgastado en perjuicio de los estudiantes, tomando en cuenta que hay miles de colegios ya en situación de ruina. Incluso las clases que se vienen brindando, ¿no?, a nivel nacional se están dando en aulas algunas prefabricadas que difieren de la calidad educativa que se les puede dar. Específicamente, ministro, como representante de la región Huánuco, quiero expresarle la preocupación, ya que en la ley de presupuesto para el año 2017 no encontramos montos importantes para la ejecución de colegios emblemáticos para la región. Si bien es cierto, hablamos de montos de 5, 2, 3 millones, que muchos de ellos podrán llegar a 15 millones, los colegios más grandes, pero vemos que no se están tomando la prioridad en ayudar a esos colegios, de la cual, ministro, lo voy a seguir reclamando para que honre su compromiso en la visita que usted hizo acá al colegio Mario Vargas Llosa, que requiere con urgencia ser atendido. De la misma manera, en la provincia de Leoncio Prado tenemos en casi todos sus distritos falencias de, infraestructuras educativas, en las demás provincias de toda la región Huánuco en iguales condiciones. Ministro, la pregunta es tan sencilla y fácil. Cuando hay voluntad política, muchas cosas podemos lograr a favor de nuestros estudiantes. Sin embargo, no encontramos esa voluntad y sí vemos que quizás algunos lugares sí han sido afortunados de poder contar con estas inversiones que se puedan realizar. Por ello yo le exijo, le pido que se tome a bien de poder mejorar, ¿no?, el presupuesto para el año 2017 para la región Huánuco en cuanto a infraestructura. La otra consulta es, ¿qué se viene haciendo o qué ha hecho su sector para que podamos cumplir con las deudas sociales? Es una gran pena que hay muchos docentes que en la actualidad, muchos de ellos ya algunos fallecidos, algunos enfermos o algunos en ejercicio, pidiendo, ¿no?, implorando a los gobiernos regionales que les consideren en las listas para que puedan ser cancelados sus deudas sociales que por justicia y derecho les corresponde. ¿Cuánto del porcentaje de la deuda en general se ha considerado en su sector para ir pagando en el año 2017? ¿Y qué otras medidas se va a tomar respecto a los docentes, directores, subdirectores que han sido de alguna manera destituidos, ¿no?,
en una nueva política del anterior gobierno del señor Humala, quien abanderó y dijo la protección a los maestros y fue lo primero de dar el maltrato a los maestros botándoles a las calles. Entonces, ya está definido la política de no volverlos a ellos a reincorporar a su trabajo y seguir siendo maltratados, o la parte de asesoría ha evaluado, ¿no?, cada caso, analizar individualmente y poderlos reponer, más aún cuando algunos están en un proceso. Tenemos entendido que hay un proceso judicial, pero más allá le pediría, ministro, la sensibilidad social es muy importante y el valor que le podamos dar nosotros a los maestros. Por eso me gustaría que podría también señalarse cuánto es el presupuesto que se ha destinado para las deudas sociales para poder concluir con los docentes. La otra consulta… Si me permite nomás, congresista, sí, su última parte, solamente para una aclaración. A ver, no entendí. La última parte de su pregunta se refería a directores. Primero deuda social y luego se refería a directores. Okay. Bien. De la misma manera también queríamos que nos pudiera aclarar o absolver las preguntas el ministro. ¿Cómo va, por ejemplo, en cuanto acá vemos un presupuesto muy importante que se destina para las jornadas escolares? ¿Y qué va a ocurrir con estos colegios en donde ya vienen funcionando, pero muchos de ellos están declarados en emergencia? Por ejemplo, uno para señalarle del distrito de Jacas Chico, donde ya se están dando la jornada escolar completa, pero esa infraestructura prácticamente ya está declarada en emergencia, superemergencia podríamos llamarlo. ¿Y qué va a ocurrir para el próximo año? ¿Se tiene previsto en esos colegios dotar de mayor presupuesto? Eso sería, presidente. Muchas gracias, congresista Beteta. Por favor, congresista Figueroa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio al señor ministro. Acá vemos con risa, parece. ¿Qué pasa, señor ministro? En transferencias usted no ha considerado a mi región, Madre de Dios, en nada. ¿Qué le ha pasado? ¿Cree que no existe gobernador? ¿O cree que vivimos en otro país o somos brasileros? Sí, vivimos en la frontera con Brasil, pero no somos brasileros. Tienen que ustedes mejorar. Tenemos distritos, tenemos provincias alejadas que necesitan educación. En mi región hay mucha gente que abandona la educación por falta de infraestructura. Una introducción me pide acá el señor. Muy corta, por favor, prefiero. Sí, señor presidente. En lo que hace la apreciación nuestro colega Figueroa, quería también tomar como en consideración, señor ministro, por intermedio de la presidencia, aquí en Ancash también establece un monto de 47.4 millones, pero hay que ser acá precisos y también claros. Está considerando un presupuesto de 24 millones que es del 2016 por el Colegio Argentino. Entonces, es un gasto del 2016. En sí, lo que vamos a recibir por este tema simplemente son 23 millones. Entonces, hay que ser preciso y decir de qué periodo es. Gracias, presidente. Continúe, por favor, y no vamos a dar más interrupciones para poder terminar. Gracias, señor presidente. Yo quisiera, señor ministro, acá usted tiene adicionalmente 45 millones adicionales. Yo quisiera que se considere y se destine de los 145 millones a la región de Madre de Dios. Después, quisiera saber cuál es la situación del contrato de obra, licitación pública, número 011-2015, Minedu, suscrito con el consorcio MATS. Las obras han paralizado, como usted sabe, por incumplimiento del contratista. ¿Cuál es la situación de esta obra? ¿Cuándo se reinicia o estará parado, como siempre los colegios lo abandonan en todas las regiones, perjudicando así los estudiantes que a la fecha, por ejemplo, están pasando penurias
porque son aulas que se han construido prefabricadas, pero que no tienen condiciones, no tienen baño. Allá el calor es fuerte, por si acaso, señor ministro, es selva, estamos sobre los 30 y tantos de calor. Después quisiera, para el caso del colegio emblemático de 2 de Mayo Iberia, próximo a cumplir 50 años de su existencia, se ejecutó la obra a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa mediante contrato desde el año 2010. Se ha construido, sí, efectivamente existe el colegio, pero a la fecha está pendiente de tener su complementación, ¿no? Y falta, por ejemplo, implementar talleres, música, carpintería, educación física, instalación de aire acondicionado. O sea, es decir, está calatito la infraestructura, ¿no? Y da vergüenza porque, mire, desde el 2010, bueno, como sea, se ha avanzado, ¿no? Pero a la fecha estamos abandonados. Yo quisiera, señor presidente, a través suyo, pedirle al señor ministro que se comprometa a terminar, porque no puede ser una obra tan importante que se ha gastado millones de soles seguro, pero que no sirva para nada ahorita. Está ahí. Que se implemente de una vez por todas y podemos decir, gracias a Dios, que nos tocó la repartija para Madre de Dios. Gracias. Muchas gracias al congresista Modesto Figueroa. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar al ministro de Educación. Creo que coincidimos en gran parte con las apreciaciones anteriores y para no redundar, nosotros vamos a ir a lo siguiente, estrictamente a la situación salarial. Para todos, en primer lugar, sabemos que la educación es pilar básico para el desarrollo y para impulsar, mejorar la calidad de vida, etcétera. Creo que no hay ningún tipo de discusión al respecto. Y por eso también necesitamos una escala de remuneración más o menos acorde con la realidad. Yo veo aquí, y hay que ser claro, que en la propuesta de evolución de los salarios, en la página 27, es relativamente muy baja esta forma. Hay que entender de que estaríamos pasando de prácticamente 1.244 soles, y eso estamos hablando en promedio, dice, lo siento, con el salario promedio, es decir, deben haber de repente algunos más bajos que 1.244. Y, ojo, aumentar a 2.000 soles pareciera que si lo vemos de manera inmediata podría ser interesante, pero es a agosto del 2018, es decir, dentro de 2 años. Yo, bueno, lo veo muy débil, esa propuesta es sumamente débil y creo que se cae casi por sí sola. De igual forma, en el otro salario del 2016, que está en 1.532, estaría pasando a 2.125 en agosto del 2018. Y el de 1.852, que en este momento, por eso decíamos, ese salario promedio, estaría pasando a 2.400 dentro de 2 años. O sea, los que mejor estarían con 1.852 en este momento tendrían que esperar 2 años para que su incremento aproximadamente sea del 30%, que hoy es bajo 1.800, mucho más bajo es 1.244 y pensar que dentro de 2 años van a subirles el 20 o 30%, creo que va a alimentar al contrario una situación social que creo que no queremos dentro del sector de educación, sobre todo los profesores en este caso, que ya están magullados, van a sentirse mucho más magullados con esta situación, esta propuesta de evolución en los salarios docentes. Ese en primer lugar. Segundo lugar, hay una situación que creo que no escapa para nadie en todo el Perú. Hay una deuda que, señor presidente, por su intermedio al señor ministro, cómo que nos programe o que nos indique cómo se va a pagar esa deuda, que realmente es bastante, y tienen muchísima esperanza los profesores, de una manera para ir alineando sus presupuestos o por lo menos de una u otra forma que les permita amortiguar hoy la baja. Los 1.200 soles que hoy están ganando, por lo menos con la deuda social, podrían estar siendo recompensados hasta cierto punto. Otro tema que también nos queda muy claro, que también aquí yo también soy de frontera. No hay una política de fronteras. ¿Cómo se piensa adoptar el tema de la educación en las zonas de fronteras? Aquí nuestro amigo que, bueno,
Figueroa Minaya, que ha salido, se siente ya, creo, medio brasileño. Nosotros no nos sentimos medio chilenos, pero la verdad que hay que ser sincero. Mucha gente nuestra vez estuviera a Chile porque ofrece mejores condiciones y hasta Bolivia. Nosotros que antes éramos despectivos con Bolivia, los señores que viven en la frontera se van a estudiar a Bolivia. Entonces, son cosas que estamos nosotros haciendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, etcétera. La situación es realmente caótica para nosotros y en ese sentido también queremos una propuesta respecto a este tema. O sea, en resumen son tres cosas. Uno, la deuda social, cómo se nos indique cómo se va a pagar la deuda social a los profesores. Otro, el tema de los sueldos, actualmente cómo van a hacer esa situación que me parece muy precaria, señor ministro, y que realmente no se ajusta a la realidad y que de una u otra manera va a crear mayores problemas sociales hacia adelante en el sector de educación. Y el tema también de la educación fronteriza, que necesita afirmarse en valores y, lógicamente, en querer mucho más al Perú y que nuestros talentos estén fugando desde niños prácticamente, estén ya cantando el himno chileno, el himno boliviano y, lógicamente, como dice Minaya, de repente están cantando hasta el himno brasileño y de repente en el otro lado en Colombia de igual forma. O en Ecuador también debe estar sucediendo casi lo mismo, porque ni en Ecuador los sueldos son tan bajos en términos relativos como lo que sucede aquí. Hablemos en Bolivia, los sueldos son mayores en términos relativos, por supuesto, con relación a los productos que se compran allá. La canasta alimenticia en Bolivia es mucho más barata y, lógicamente, nosotros estamos con un nivel de vida mucho más caro que el de Bolivia. Sin embargo, allá tienen mayor capacidad adquisitiva un profesor que nosotros, que los profesores en nuestro territorio. Ahora, otro tema adicional sobre este tema es qué pensamos hacer con las universidades, porque ese es un tema también de fondo. ¿Cómo queremos construir, avanzar en términos de desarrollo si realmente el nivel de las universidades, para nadie es un secreto, es sumamente bajo, muy pobre, es el que existe en el caso de Perú, y son muy pocas de repente que se salvan, de repente 15 universidades a lo más, pero aún que no llegan ni siquiera a estar posesionadas pues ni entre las primeras 1000 del mundo. Entonces, esto es un tema que nosotros también queremos encontrar una salida, señor ministro, frente a este problema y en todo caso, en resumen, serían tres temas, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cómo va a adoptar el Ministerio de Educación a través de SUNEDU? ¿Cómo va a ser respecto a este tema cómo va a abordar el tema de la investigación científica, el término de exigencia académica que tienen que tener las universidades? En resumen, 4 temas. Uno de ellos en relación a la deuda social con los profesores, la política de fronteras en términos educativos, cómo se va a mejorar en este sentido, el problema de los sueldos a los profesores también, un ajuste mayor que necesita y que requiere de inmediato. Los profesores yo no creo que van a esperar al año 2018, no sé qué podrían decir aquí nuestro presidente o nuestra señora presidenta y también el propio Ministerio de Economía y Finanzas. No creo que los profesores esperen tanto tiempo y de igual forma también en términos ya, resumiendo, cómo vamos a abordar el tema de las universidades, sobre todo en términos de investigación científica. Caso contrario, no tenemos posibilidades de desarrollo, señora presidenta. Muchas gracias por intermedio de todas estas preguntas, ojalá que sean absueltas. Son 4 preguntas de carácter específico y que creo que merecemos una respuesta en esos temas. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arrate. Gracias, presidente, y quiero saludar también la presencia del ministro, de los viceministros y de todo el equipo que ha traído. Yo no voy a hacer las mismas preguntas que los demás congresistas, pero quisiera preguntarle cuál es la razón. Vitocho habló que, no sé si es para bien o para mal, usted continúa como ministro, pero yo le preguntaría cuál es la razón en que no despegamos en el sector de educación. Y esto le digo por el Perú siempre cuando lo evalúan, para que vean en qué nivel está en las pruebas PISA, siempre estamos en el último. ¿Qué pasa? No hay un compromiso del gobierno, no hay un compromiso de los profesores, es cultural. ¿Qué pasa? Que no podemos despegar. Con ese nivel que tenemos de una evaluación externa, estamos quedando pues como un país súper atrasado en términos de educación. De educación es básica. Todo el mundo habla de educación y se mata hablando de educación, pero sin embargo, cuando a uno lo van y le evalúan, está en el último lugar. Entonces, se da mucho presupuesto, muy bien que se dé mucho presupuesto, pero cuando te doy más presupuesto, estoy cada vez más bajo en la evaluación
Yo quería preguntar, ¿qué pasa? Yo hasta ahora no puedo entender cuál es la razón que sigamos en el último lugar, estamos igual que Haití. Entonces, y eso sí hay que llamar la atención a todos. Yo creo que es una falta de compromiso, no solamente de un gobierno, sino de todos los actores sociales, ¿no? Desde el gobierno, profesores, padres de familia, muchas otras cosas más. Creo que aquí algo debe pasar. Lo otro que quería preguntarle es, hay algunos colegios emblemáticos en el Perú, como el Colegio Jiménez Pimentel en San Martín, como el Colegio Abraham Cárdenas, que están abandonados por más de 9 meses, ¿no? Y existe la posibilidad, y parece le preguntar, ¿cómo se puede terminar una inversión ya iniciada? Porque es plata de todos los peruanos, en el Colegio Jiménez Pimentel, es que no han aprobado un proyecto que no estaba actualizado y por lo tanto ahora tienen problemas. En Abraham Cárdenas creo que se invirtió más de 15 millones y al estar 9 meses abandonado, obviamente toda esa inversión que han hecho los peruanos también se puede perder. Entonces, ¿cuántos colegios a nivel nacional están en esas condiciones? Que hasta ahora no lo sabemos. Son 70, son 50, son 100. ¿Qué pasa ahí que no se terminan todos los colegios? Y lo otro es, dos cosas más, ya la presidenta me está mirando con ojos de rápido, ¿no? El vicepresidente también. Y el vicepresidente también. Vimos que existe un rubro de adquisición de vehículos, maquinarios y otros que representan aproximadamente 525 millones de soles, ¿no? Entonces, quería preguntarle, ¿en qué consisten estas compras? ¿Qué tipo de vehículos ha comprado? De repente, vehículos de navegación, no sé, drones para la investigación, de repente un Mercedes-Benz, de repente un carro más consultoría, ¿qué cosa se ha comprado? ¿No? Y el último, para ya no ser espeso también, es acerca de, usted dijo que va a transferir recursos a las regiones y a los gobiernos locales. Yo quería preguntarle si va a respetar el artículo 80 de la Constitución y el artículo 39 de la Ley 28411, Ley del Marco del Sistema Nacional de Presupuesto, que toda transferencia tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y por el Congreso. ¿Y para qué? Porque ahí se hace el verdadero control político que deben tener estas transferencias para ver en qué se está gastando el dinero que se ha presupuestado y obviamente se le ha dado a su ministerio. Entonces, esas serían todas mis preguntas, Presidenta, señor Ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lizana. Congresista, les recuerdo que tenemos una invitada más que está esperando hace más de 1 hora. Por lo tanto, les pido, por favor, que sean puntuales en sus preguntas para que el ministro pueda responder. Sí, muchas gracias, Presidenta. Un saludo al señor Ministro. Yo un par de preguntitas. El Ministerio tenía un compromiso en Piura con el Colegio de Alto Rendimiento, Catacaos. Y hemos estado en una semana de representación y nos han hecho una recomendación especial sobre ese tema y quisiera una respuesta. Señor Ministro, en el presupuesto que hemos visto, no veo en realidad reflejada la necesidad de la sierra, de las zonas rurales. Créame, yo he sido alcalde y los alcaldes de las zonas de las sierras de Huancabamba y Ayabaca mínimo tienen 100 a 120 profesores dentro de su planilla y pagándoles una propina de 600, 800 soles para cubrir una plaza. ¿Y sabes quiénes cubren, señor Ministro, las plazas de estos colegios creados por el Ministerio? Técnicos agropecuarios, enfermeros, que han terminado por ahí farmacia, recogen estas plazas y ellos dirigen la educación secundaria en las sierras de Huancabamba y Ayabaca. Esto no es justo, señor Ministro. Yo quisiera que le eche un ojo a esto, porque eso es vergonzoso. Y el otro tema del punto que quería ver, ¿no?, es el tema de la frontera
como lo han hablado dos congresistas, no es posible que en Huancabamba, Ayabaca, San Ignacio, tengamos el desastre más grande, digamos. Vamos a Ecuador, todos pistas, buenos colegios, buenas postas, todo. Pasamos al Perú, es la tristeza. Y no es posible. Yo creo que ahí tienen que ponerle... Debe haber una política, señor ministro... A través de la mesa, congresista. Gracias, señora presidenta. Debe haber una política de una línea de frontera, por lo menos, de capacitación en todos los niveles, porque eso es triste y vergonzoso. De verdad que sentimos vergüenza por de repente vivir en la zona y no tenemos el apoyo del Estado. Otro tema que quería ver era el tema, ¿cómo es, señor ministro, este tema que a los maestros lo sacaron porque no tenían su título, no cumplieron a tiempo sacar su título de inscribir, salieron por una ley, pero sin embargo en los contratos de este año los han vuelto a contratar a estos mismos maestros. Supuestamente se los sacaba pues porque no cumplían requisitos y todo lo demás, están afuera, pero sin embargo los han contratado nuevamente para cubrir los plazos. Entonces, no encuentro una explicación lógica, señor ministro, y creemos que tenemos que hacer algo por esto. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Trujillo. Gracias, presidenta. Le pide una interrupción la congresista. Con mucho gusto. Le recuerdo que esa interrupción, congresista, por favor, sea breve. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Trujillo. Es en realidad breve y preciso. La libertad, de acuerdo a lo que está contenido en la página 39 de la presentación que nos han alcanzado hoy, solamente tiene 28.1 millones de transferencias para infraestructura educativa. La libertad concentra los distritos más pobres del Perú, ministro, y la asignación que se da acá es la más baja. Yo le pediría que reconsidere la asignación que está haciendo ahí debido a que tenemos una gran brecha en infraestructura educativa y vamos a estar en realidad alcanzándole la documentación con respecto al estado en el que se encuentra porque nos parece bastante injusto que a los distritos más pobres del Perú se los vea tan mal en este presupuesto que han presentado. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Trujillo. Muchas gracias. Presidenta, por su intermedio, saludar al ministro de Educación. Yo quisiera, como usted indicó de manera precisa, hacer algunas interrogantes. En la parte de mecanismo de caja única, conocemos que los recursos ordinarios les permiten mover los fondos para atender las obras que requieren por inmediatez. Pero hay que tener mucho cuidado porque si nosotros certificamos un proyecto y al final lo dejamos sin presupuesto, como es el caso, quiero un caso específico en mi región, nosotros tenemos un Instituto Superior Tecnológico Francisco Vio Caballero en el distrito de Uchiza. Y bueno, hay dos componentes que están esperando cumplirse. Y bueno, he visitado al jefe PRONIET y se me ha indicado al respecto de que están viendo la provisión de recursos para ello. Primer punto. Tendría que estos mecanismos de caja única tener ese mecanismo de garantizar la certificación presupuestal dada. Lo otro es, usted habló de los concursos de directores de UGELES. Está bien, pero hay que premiar a la meritocracia. Hasta el tramo final se valora los resultados sí, pero al final se deja que esto sea una decisión a través de una terna. Y eso hace que esa meritocracia no sea total, porque se han escogido, no sé cuál será el criterio, si una persona está en el primer lugar, se le escoge a otra que está en el 12º lugar y eso no es justo. O sea, se tendría que hacer el programa total que la meritocracia permita, que se apliquen esas políticas de fortalecimiento del sector. Lo otro es que respecto a la jornada escolar completa, usted es un ministro, por intermedio de la presidencia, que continúa del gobierno anterior. Probablemente del análisis de su cartera nace esta jornada electoral completa, jornada escolar completa, perdón. Nosotros en los últimos años venimos de pilotos tras pilotos, reformas tras reformas,
Espero equivocarme, ojalá que esto funcione, entendiéndose lo siguiente. Yo hablo por la región San Martín, a la cual represento. Los alumnos tendrán que quedarse hasta las 3 de la tarde. Tenemos dos cosas que tendrán que tomarse en cuenta. Uno, los alumnos mayormente son zonas distantes, el acceso a las instituciones educativas. Lo otro es la condición económica de los pobladores. Nosotros los vamos a tener a todos ellos. No hay alguna coordinación con Caliwarma, por decir, para que esos alumnos en su permanencia puedan alimentarse. Eso sería muy importante tener en cuenta. Ahora, lo otro es todo programa, todo impulso a mejorar la educación tiene un aliado estratégico que es el docente. Nosotros, en sinnúmero de reuniones, venimos hablando, y creo que hay un consenso de las agrupaciones políticas en el Congreso, la famosa deuda social. Ahora se le ha cargado esta responsabilidad a los gobiernos regionales, pero la transparencia depende del interés que le ponga a su sector. Hay una deuda social que distrae a los maestros. En mi región, el día miércoles probablemente están convocando a una huelga porque ellos quieren reivindicar sus derechos, y seguramente ese es el sentir en todas las regiones de nuestro país. Sería bueno que también se interese por intermedio de la presidencia en el tema de la deuda social, porque nosotros estamos dejando a los gobernadores regionales expuestos al clamor de los maestros para que no distraigan esa labor de formación que es principal. Ahora, yo respecto al tema de infraestructura, observo que son 12.935 son el presupuesto para el Ministerio de Educación, de los cuales observo que para el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 2.451 millones en la página 19. Luego, en la página, en la parte de presupuesto medido asciende a 12 millones, hablan de 2.483 para infraestructura. Luego, en la parte del presupuesto de PRONIET, se habla de 2.014 millones, que es para infraestructura. Hay cifras contradictorias, pero mi pregunta, más que eso, va relacionado. Usted, en su exposición por intermedio de la presidencia, nos habla de proyectos de infraestructura, 148 colegios a través de PRONIET, 64 colegios inicial que suman 592 millones. Mi pregunta es, ¿estos montos ya están comprometidos? Nosotros queremos saber cuál es la cantidad realmente que existe para que las autoridades de los gobiernos subnacionales puedan acceder al financiamiento de estos proyectos. Nos hablan en la página siguiente que solamente hay 145 millones adicionales. Solamente ese es el presupuesto, porque nosotros tenemos conocimiento que al finalizar el gobierno del presidente Ollanta ha suscrito convenios prácticamente comprometiendo el presupuesto del año 2017. Entonces, nosotros, así como dijo el congresista Figueroa, en mi región, nosotros tenemos en la región San Martín 6 proyectos de inversión pública, de los cuales corresponden a 18 millones. Y para transferencia no existe ningún monto. En esta mi primera semana de representación he tenido la oportunidad de visitar muchas provincias, muchos distritos, y de verdad que nosotros en la región San Martín también somos peruanos, y el Perú significa atenderlos a todos por igual. No es justo que a estas alturas del tiempo existan muchas infraestructuras que estén declaradas en emergencia y no tienen la atención debida. He visitado a la oficina del PRONIET, he conversado con el jefe responsable. Entonces, yo tengo claro que no existe presupuesto para nuevos proyectos en el año 2017. Quisiéramos que nos aclare, porque las autoridades de los gobiernos locales están esperando esa posibilidad, porque solamente con 18 millones prácticamente no se estaría atendiendo nada en mi región. Y respecto al colegio Abraham Cárdenas, he tenido la oportunidad, y con eso termino por intermedio de la presidencia, de visitarlo en esta mi semana de reflexión, y de verdad que incomoda, molesta de que
se invierta dinero y por mucho tiempo quede la obra prácticamente abandonada. Acabo de tener una comunicación y sé que luego de haber visitado al responsable de PRONIET se está agilizando para que se retome este proyecto. Pero más que esa obra, quisiera saber qué están haciendo con todas las obras a nivel nacional que tengan esta misma condición de paralizadas. Si nos están garantizando destrabarlas para que podamos nosotros tener la infraestructura que se necesita. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, buenas noches. Por su intermedio, señor ministro, muy buenas noches. Felicitar siempre la vocación del ministro de escuchar las propuestas en el tema educativo. Básicamente me voy a dedicar a puntos muy concretos, señor ministro. Señor ministro, estos aspectos en los que voy a hablar, ya lo ha señalado el colega, es entre muchos de los aspectos que este Congreso ha coincidido plenamente. De manera que, señor ministro, usted tiene el respaldo total y absoluto si se toman las decisiones en ese contexto. Disculpando el término, señor ministro, no tenga miedo, o sea, atrévase a tomar decisiones en estos puntos en los que coincide el Congreso plenamente. Y eso pasa efectivamente porque el piso salarial del magisterio debe cambiar. Y no es que se trate, señor ministro, de un trabajo sobre la base de las escalas, ni la promoción de escalas meritocráticas en el magisterio. El magisterio está planteando, señor ministro, que se modifique la remuneración íntegra mensual, que para llegar a ganar 2.000 soles significa que debe subir de 51 soles a 67 soles. Sería importante efectivamente que usted tenga en la propuesta, en estos dos tramos, el 2017, ¿a cuánto va a subir la remuneración íntegra mensual? Y el 2018 estaremos en 67 soles. Solo de esa forma, señor ministro, vamos a tener piso salarial en 2.000 soles. Lo demás, señor ministro, estoy seguro, sin atizar el fuego, va a generar conflicto social en el magisterio. No se trata de promedios ni de escalas, ¿no es cierto?, que se tengan que promover porque en el presupuesto establece un incremento remunerativo para 90.000 maestros cuando en el Perú somos aproximadamente 400.000. De manera que no se está teniendo la precisión del incremento de la remuneración íntegra mensual. Usted sabe perfectamente que esto resolvería un problema en el país en el futuro. Los docentes cesantes y jubilados ya no estarían en el futuro con 400, 600, 800 soles. Si se modifica el RIN, cuando un docente cesa, su sueldo subirá por lo menos a 800 soles. Entonces se golpean dos problemáticas en una sola. Por eso es que, ministro, le pedimos a usted que se atreva a no tener escrúpulo en decir vamos a modificar la remuneración íntegra mensual. Y yo estoy convencido que el Congreso en pleno lo va a respaldar. Pero además, señor ministro, esta situación nos trae también a otra problemática mayor que tiene que ver con la captación de los mejores talentos. Usted sabe, señor ministro, que en 10 o 15 años la escuela pública va a tener una crisis nacional de docentes. Los docentes estamos aproximándonos o pasando los 50 años de edad, de manera que en 10 o 15 años va a haber el cese de por lo menos 1/3 del magisterio nacional. Y si los sueldos siguen como están, señor ministro, no va a ser posible. Por más que le demos 18.000 soles de estímulo porque consiguió una nota importante para entrar a la carrera pública magisterial, no vamos a captar talentos. Yo le invito, señor ministro, a que acepte el respaldo que el Congreso le está dando. Acepte usted el reto de que el Congreso esté… Me está pidiendo una interrupción el congresista. Muy breve, por favor. Sí, breve nada más. Por intermedio, señor ministro, yo quiero hacer de vuestro conocimiento que hay una deserción de maestros en mi región y probablemente en otras regiones. No es justo que estén accediendo a dichos cargos estudiantes de tecnológicos por cuanto la demanda de maestros ha decrecido considerablemente. Y eso tenga presente, probablemente algo está fallando y eso complementa lo que está diciendo mi colega en el uso de la palabra. Muchas gracias. Continúe, congresista. Muchas gracias. No, sigue. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio al señor ministro. Insistiendo, señor ministro, lo invitamos a confiar en el Congreso.
presente la iniciativa, porque depende de su ministerio la iniciativa de modificar el RIN. Y no tiene que ver necesariamente con la modificación de la ley de la reforma. Todo lo demás que tenga que ser aspecto meritocrático, está bien, ministro, lo apoyaremos, lo respaldaremos. Pero en el caso del piso salarial, señor ministro, no hay en realidad negociación. Es solo una motivación de su ministerio y estoy convencido que va a ser por unanimidad respaldado en este Congreso porque todos coincidimos en este asunto del magisterio. Cerrando el tema, señor ministro, en ese sentido, decía que 1/3 del magisterio va a cesar por lo menos entre 10 y 15 años. Y ese tercio va a significar, señor ministro, que tendríamos casi los 2/3 del magisterio en situación de contrata a nivel de todo el país. En todo caso, hay que plantear una política sostenible para que la escuela pública no tenga problema en el futuro. El tema de la deuda social es otro asunto que no voy a ser reiterativo, pero usted tiene acá, por ejemplo, saldos presupuestales casi del 10%. Y en ese 10% tranquilamente sí podemos incorporar estos recursos. ¿O por qué no conjuntamente, señor ministro, promovemos una iniciativa legislativa para que las 1.300 viviendas que van a salir de las 6.000 habitaciones de los Juegos Panamericanos sean para los docentes que quieran hacerse pago de su deuda a través de un departamento que pueda adquirir, que se lo pueda otorgar el país, por ejemplo? Pero imaginemos estrategias que el magisterio pueda empezar a sentir que el Estado cumple con ellos y empezar a sentir que la educación sí importa al país. Cierro mi intervención con 3 cositas, señor ministro. El tema de los docentes, cesantes y jubilados. Y con todo respeto, señor ministro, debe ser un asunto de su funcionario, pero a mí me ha dolido mucho que en la respuesta por escrita, una respuesta que se atribuya que es respuesta suya, nos digan a nosotros que usted desconoce cuánto es la deuda social, que usted desconoce la deuda social y que usted no tiene nada que ver con los docentes, cesantes y jubilados. Yo entiendo que puede ser un error de un funcionario a quien se le asignó emitir las respuestas. Hasta ahí me quedo porque jamás imaginaría que fuera suyo. Pero sí, aquí el tema de los docentes, cesantes y jubilados también es una iniciativa suya. También la vamos a respaldar. No es justo que los maestros estén con 400, 600, 800 soles. Considerando que se adeudan, reciben 200 soles al mes. La jornada escolar completa, señor ministro, no puede ser posible sin alimentación en las zonas rurales. Yo estoy convencido que una coordinación con el Ministerio de Inclusión Social, Jaliguarma debe garantizar la alimentación y para eso el Ministerio de Educación tiene que prever los recursos correspondientes. El bono BRAE, señor ministro, felizmente el jueves anterior se levantó la huelga indefinida en el BRAE de la Convención. Ojalá, y le pido a usted desde este momento, que esté previsto también para este año 2017. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Toca al congresista Joaquín Dipas, por favor. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio al señor ministro. 2 cosas puntuales, señor ministro. En Ayacucho, exactamente en la provincia de Huanta, hay una universidad creada hace 8 años. Tiene las aulas, está allí los laboratorios implementados, hay 20 profesores contratados hace 3 años. Y lo único que faltan son los alumnos. ¿No lo pueden convocar de verdad? Así estamos. Por una resolución aprobando el PIU, el Proyecto Institucional Universitario, que pidió la SUNEDO, el Consejo, para que ella saque la resolución para su funcionamiento. Es un tema, señor ministro, que está, creo, en sus manos. El otro es los colegios emblemáticos. En Ayacucho, solamente por citar tres nomás, presidente, por su intermedio, el Colegio Mariscal Cáceres, el Colegio San Ramón y el Colegio Las Mercedes. Albergan más de 10.000 alumnos. Hace 3 años están en alguno de ellos en aulas prefabricadas. Casi 300 niños por un solo baño, por decirse así. Y así, si describimos, es una fatalidad.
Mariscal Cáceres creo que le falta algo de 5%. San Ramón, otro igual. Y los otros sí están gravísimos. Dos cosas muy puntuales. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señores congresistas. No habiendo otro congresista que desee hacer el uso de la palabra y que no haya intervenido ya, le damos el uso de la palabra al señor ministro que responda a las interrogantes de los congresistas presentes. Y los que no están presentes, señor ministro, les da las respuestas por escrito. Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer un par de acotaciones y luego le pediría darle la palabra a los dos viceministros, el señor Runati y el señor Silva. Pero un primer punto en relación al tema de consultorías que se ha mencionado. Nos gustaría también trabajar con su equipo para que tenga una aclaración en detalle de qué cosas son esas consultorías, porque la consultoría es una específica de gasto, es un registro de gasto y no puede verse aisladamente, sino tiene que verse en el marco del programa presupuestal en el cual está, ¿no? Porque las consultorías están dentro de la genérica 23, que es bienes y servicios, contratación de servicios, y dentro de esa subgenérica, servicios de consultoría, asesorías y similares. Dentro de esa específica, ¿no?, de esa partida específica dentro de la jerga presupuestal, digamos, que dice servicios de consultorías, asesorías y similares, se incluyen un conjunto de servicios que no son lo que uno usualmente piensa que son consultorías. Por ejemplo, de los montos mencionados hay 304 millones que son servicios de contratos CAS para intervenciones pedagógicas que se transfieren a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para acompañamiento pedagógico que alguien mencionó, son contratos CAS, pero esos los contratan ya los gobiernos regionales en función a términos de referencia que se discuten digamos, a nivel pedagógico. Pero, digamos, eso no es estrictamente lo que uno piensa que es una consultoría, sino es básicamente un servicio que se está haciendo a través de este tipo de contratos CAS. Otros contratos CAS se han tenido que hacer para mejorar la posibilidad de operación de las UGELs. También cuando nosotros mencionamos que habían 150 millones de soles que se transferían como compromisos de desempeño, esos finalmente terminan también muchos de los gastos que ejecutan las regiones o las UGELs como parte de esos recursos adicionales que reciben, entran dentro del rubro de servicios de consultorías, asesorías y similares. Lo mismo, por ejemplo, los recursos que se gastan en el diseño y en la implementación de las evaluaciones censales. Las evaluaciones censales son operaciones muy grandes que se tienen que realizar simultáneamente en un día específico de noviembre, ¿no?, en el cual se toman pruebas a todos los chicos de segundo grado, y ya desde el año pasado ha sido segundo grado de primaria y segundo grado de secundaria. Entonces, todos esos gastos se registran dentro de esa partida servicios de consultoría, asesorías y similares. Lo mismo, por ejemplo, el diseño y implementación de las evaluaciones docentes, que también se han trabajado durante los últimos años, eso por un monto de 52 millones. El trabajo, por ejemplo, del semáforo escuela, ¿no? ¿Qué cosa es el semáforo escuela? El semáforo escuela es un sistema de monitoreo que nos permite visitar aproximadamente 3.000 escuelas son, ¿no? 3.000 escuelas mensuales que permiten, ¿no?, que se distribuyen en todo el territorio y que permiten obtener información representativa de las 220 UGELs todos los meses. Y esa información de las 220 UGELs la reciben los directores de UGEL, que les permiten a ellos comparar, por ejemplo, dónde están ellos en términos de asistencia de alumnos, asistencia de profesores, asistencia de directores, si es que se están utilizando las sesiones de aprendizaje, si los servicios de luz, agua están funcionando o no. Entonces, esa información se recoge permanentemente todos los meses. Los gastos en los que se incurre para hacer ese trabajo de monitoreo también entra dentro de la específica servicios de consultoría, asesorías y similares, ¿no? Ahora, también hay consultorías ya propiamente dichas, que son estudios, análisis, ¿no? Pero
las cifras más grandes que y las he mencionado, 304 millones, 150, 102 millones, 52 millones, son esos ejemplos que he dado, que son, digamos, que entran en esa específica, pero que no son lo que uno normalmente piensa que son consultorías. Obviamente sí hay gastos de consultorías para hacer estudios específicos, ¿no?, de un sector tan grande como educación. No es que no existan consultorías, sí existen, ¿no?, pero digamos hay rubros grandes, hay montos importantes que se explican de esa manera. Luego también quería mencionar… Ministro, una interrupción sí, acerca del tema. Este monto acerca de las consultorías que usted dice que no son estrictamente consultorías, viene la información del MEF, ¿no? Donde ponen específicamente que en el Ministerio de Educación, consultorías de personas jurídicas tiene 286 millones y consultorías de personas naturales tiene un monto de 569 millones. Usted ha dicho que no es estrictamente consultorías. Usted dice que es un servicio a través de contratos CAS. Puede pagarles por diferentes tipos de contratos, pero al final habla de evaluaciones, implementaciones, monitoreos. Entonces, para mí, si no es consultoría, es muy parecido a ello, ¿no? Porque se está gastando muchísimo dinero en evaluaciones, consultorías, servicios, personas naturales y personas jurídicas. Y simplemente para darle un detalle, señor ministro, más allá de, o sea, son 858 millones. Solo para darle un ejemplo, el Poder Judicial ha pedido un presupuesto adicional para resolver todos los problemas que tiene a nivel nacional de 245 millones. La Fiscalía ha pedido un presupuesto adicional para resolver los problemas de todos los peruanos en cuanto a violencia contra la mujer, violencia familiar, temas de flagrancia, corrupción, etcétera, etcétera, 485 millones. La suma es de 730 millones, menos de los 858 millones que usted pide para consultorías o lo que parecen consultorías. Yo le pido que nos informe específicamente, ítem por ítem, quiénes son las personas jurídicas, quiénes son las personas naturales y a quiénes le va a dar esa plata. Porque además, señor ministro, si tomamos en cuenta su explicación, podríamos decir que esto es normal en el Ministerio de Educación y que por lo tanto el promedio año a año de este ítem entre consultorías o lo que parecen consultorías es más o menos lo mismo. Sin embargo, señor ministro, el incremento es casi de 300% en comparación al año anterior, al presupuesto anterior. Entonces, ¿qué? ¿No hay evaluaciones el año anterior o los años anteriores? No, la verdad que para mí no tiene ningún sentido. Desde el año 2009 hasta el año 2017 hay 1.172 millones en ese rubro. Y usted solo en este año ha presupuestado 858 de esos 1.172. Entonces, la verdad, señor ministro, esto no solo nos llama mucho la atención, sino que nos preocupa. Habiendo tanta necesidad en diferentes ministerios, gastar 858 millones de soles en consultorías, o lo que se le parece, pero no es consultoría, y que además, en comparación con el presupuesto anterior, es casi el 300% de incremento, yo le solicito que a la brevedad nos envíe la información completa a esta comisión de a quiénes se les va a pagar, de qué son esas consultorías y si usted dice que no son, unas sí son y otras no son, que haga entonces el desagregado de las mismas. Segunda interrupción de la congresista Barca. Gracias, presidenta. Sobre esto ya nosotros habíamos mencionado. Estas consultorías que usted dice que son consultorías, que parecen consultorías, son precisamente esa estructura paralela que el Ministerio de Educación ha creado para beneficiar no sabemos a quién, porque la educación no. Esta estructura paralela de los acompañantes y los que mencionamos, el semáforo y todo esto que es en realidad una burocracia que no sabemos para qué sirve. Cada contrato CAS está por alrededor de 4, 5, 6, 7 mil soles cuando el maestro gana 1.500, 1.800 y en realidad
realidad no mejoran absolutamente nada la calidad educativa. Esto lo acabamos de mencionar, sin embargo, queremos recalcarlo a propósito de que la presidenta lo está mencionando y de que se entienda que estos contratos a personas naturales son precisamente, repito, esa estructura paralela que se ha creado para beneficiar a alguien o a muchos que no funciona para nada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Que continúe, ministro. Sí, nosotros vamos a enviarle, yo creo que lo más importante es enviar el cambio, ¿no? ¿Cuánto es el 2016 y cuánto está presupuestado para el 2017 y qué cosa está detrás, ¿no?, de cada uno de esos rubros, ¿no? Porque hay dos temas que yo creo que son importantes. Uno es que hay una especificidad exacta en términos de cosas que son contratos CAS, que son efectivamente personas naturales, y cosas que están relacionadas a diseños, implementación de evaluaciones, por ejemplo, ¿no?, que son personas jurídicas, ¿no?, de tal manera que el Congreso sepa exactamente, ¿no?, digamos, cuáles son los rubros en los cuales se está trabajando, en qué casos es personas naturales, en qué casos es personas jurídicas. Dos de los ejemplos que se han mencionado sí requieren también una explicación adicional, que es cuál es el impacto que tienen estas intervenciones, ¿no? Y obviamente el Perú es un país en el cual todavía los resultados en educación están muy lejos de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? A pesar que son montos muy grandes, ¿no? El Perú todavía gasta en educación muchísimo menos, ¿no?, de los que gastan sus países vecinos. Nosotros estamos gastando todavía un promedio de $1.100 por alumno, cuando Colombia o Chile están por encima de los 2.500 o 2.800. Entonces, estos montos suenan siempre grandes, pero en educación los montos son muy grandes porque estamos sirviendo a 6,5 millones de jóvenes. Entonces, no es inusual que uno pueda ver montos muy grandes porque las intervenciones se tienen que desplegar en todo el país. Y en segundo lugar, en términos del impacto, si nosotros solamente miramos el impacto de semáforo escuela, lo que nosotros tenemos aquí es cuál es el impacto que ha tenido en términos, desde el hecho que nosotros hayamos empezado a monitorear la asistencia de directores y la asistencia de docentes, es que nosotros encontramos que entre el 2015 y el 2016, con la incorporación de estos mecanismos de monitoreo, por ejemplo, la asistencia de directores se ha incrementado en 7 puntos porcentuales y la asistencia de estudiantes se ha incrementado en 4 puntos porcentuales. En algunas regiones en particular, a partir de los resultados de estos procesos de monitoreo, como por ejemplo es el caso de Ucayali, en el cual justamente se vio que habían problemas graves de asistencia en algunas UGELes en particular, el gobierno regional reaccionó y a partir de ese monitoreo, ¿no?, empezó a exigir mucho más a sus directores y a sus docentes a través de campañas de comunicación que ellos mismos hicieron. Entonces, no es que estas intervenciones no tienen ningún impacto. En segundo lugar, por ejemplo, este tipo de contratos que van a los gobiernos regionales para intervenciones pedagógicas, estamos hablando de la jornada escolar completa, estamos hablando de los programas de acompañamiento pedagógico. En todos esos casos se están haciendo evaluaciones de impacto, ¿no? Y en el caso de la jornada escolar completa y de las intervenciones pedagógicas, sí encontramos un impacto significativo en incrementos de aprendizajes entre los chicos que están en la jornada escolar completa versus los chicos que están en la jornada escolar regular, digamos. Entonces, no es que estos programas no estén teniendo un impacto. Ahora, ¿tienen ya un impacto inmenso? Obviamente no, porque todavía por ejemplo, la jornada escolar completa es un programa que tiene en la mayor parte de escuelas un año de intervención y en el caso de educación, obviamente los impactos de las intervenciones no son de un año para otro, sino demoran y tienen un tiempo de maduración. A pesar de eso, sí encontramos evidencia de un impacto en los aprendizajes y además en los análisis cualitativos que se han hecho de satisfacción tanto de los estudiantes como de los profesores en el caso, por ejemplo, específico de la jornada escolar completa. Entonces, sí es cierto y es absolutamente válido que sí se pida, ¿no?, cuál es el impacto que tienen estas intervenciones. Y en el caso de educación también tenemos que ser conscientes que efectivamente los impactos no son siempre de un año para otro. A pesar de eso, ya estamos encontrando impactos positivos de estas intervenciones. Sin embargo, señora presidenta, sí va a recibir usted el desagregado, digamos, a nivel de persona natural y persona jurídica de lo que está en este rubro específico que se ha mencionado.
Señor ministro, e igualmente lo que había mencionado la congresista Bartra, los 33 millones en publicidad de su ministerio, o el monto que usted tenga para publicidad desagregado dentro de su ministerio. El monto, gracias, señor presidente. En el caso del año 2017, el monto para publicidad presupuestado es 29 millones, no es 33. El devengado para el año 2016 es 8.7 millones. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el año 2017 y tenemos un presupuestado, por ejemplo, evaluación censal de aprendizajes, 6 millones, simulacros de sismos y fenómenos naturales, 4 millones, buen inicio del año escolar, 6 millones, ¿no? Convivencia escolar, que son todos los programas de bullying, son 4 millones. Lo que quería mostrar con estas descripciones es que en realidad este rubro que se llama publicidad y comunicaciones no es que estamos haciendo propaganda de las intervenciones. Ese es el punto más importante. Más allá del monto específico, es que esta no es publicidad de las intervenciones del Ministerio, sino esto es más bien campañas comunicacionales ligadas a distintos rubros específicos, ¿no? Como por ejemplo los simulacros, las evaluaciones censales, el inicio del año escolar, el bullying. Nosotros dentro de 2 semanas está saliendo una campaña que tiene que ver con los problemas que han habido de violencia sexual en los colegios. Todas esas son campañas efectivamente que se incluyen en el rubro publicidad, pero no es que se está haciendo publicidad de que si está funcionando bien o no está funcionando bien las intervenciones del Ministerio, sino todas estas son campañas más bien, ¿no?, para concientizar a la población en distintos temas. Por ejemplo, en el caso de las evaluaciones censales, lo que entra en el rubro publicidad, ¿no?, es para que los padres de familia sepan cómo utilizar y cómo leer, ¿no?, los resultados que reciben ellos de las evaluaciones de sus hijos en los colegios, ¿no? En el caso de los simulacros de terremoto, de tsunami, etcétera, tampoco es para darle publicidad a algo que está haciendo el Ministerio, sino es para concientizar a la población de cómo debe reaccionar ante esos eventos, ¿no? En las campañas contra el bullying tampoco no es algo que, digamos, es para mostrar algo que el Ministerio está haciendo, sino es para concientizar a la población acerca de esos temas específicos. Igual, señora presidenta, vamos a enviarle un desagregado campaña por campaña, ¿no?, de cómo se está invirtiendo esos recursos. Pero creo que lo más importante es que sí tiene que quedar claro que si bien el rubro se llama publicidad, no es que estamos haciendo propaganda de resultados de intervenciones del Ministerio, sino más bien son campañas que buscan cambiar comportamientos de la población. Antes de continuar, quisiera darle la palabra primero al viceministro Arrunati para mencionar algunos temas relacionados a los docentes y a los salarios docentes y la deuda social, y luego brevemente al viceministro Silva por los temas de infraestructura. Si me permite, señor presidente. Sí, claro. Para que haga uso de la palabra el viceministro. Muy buenas tardes, presidenta, congresistas, por su intermedio. Se hizo una consulta con relación a la situación de los exdirectivos de instituciones educativas. Al respecto, lo que puedo decir es que los directivos que no se presentaron o que no aprobaron satisfactoriamente la evaluación excepcional que se planteó en diciembre del año 2014 volvieron a su condición de docentes de aula. Ninguno de estos docentes fue cesado como producto de esta evaluación. Ahora, sobre la legalidad de esta medida, el Poder Judicial declaró infundada la demanda de acción popular que se realizó contra esta evaluación, y hace algunos meses la Cuarta Sala Laboral de Lima confirmó en última instancia que no existe derecho a reposición de estos profesores en los cargos directivos que habían sostenido durante alrededor de 15 o 20 años. Ahora, con relación a los temas de la deuda social a la que se han hecho referencia también, en el año 2012 la Autoridad Nacional del Servicio Civil indicó que el cálculo de bonificación debía ser realizado solo en función a conceptos remunerativos.
Hay docentes que vienen judicializando esa pretensión porque lo que consideran es que se les pague con relación a lo que ellos denominan el concepto de remuneración total o íntegra. En este sentido, lo que se ha venido realizando en los últimos años es que el MEF ha venido provisionando un fondo para este pago de sentencias judiciales que incluyen, según prelación, entre otras, deudas de carácter social. El monto del fondo para el próximo año relacionado con estas pago de sentencias judiciales es de 100 millones de soles. Y con relación, perdón, a la mención que se hacía con las remuneraciones, efectivamente en las próximas semanas debemos presentar al Congreso para consideración un proyecto de ley que precisamente lo que busca es mejorar el piso salarial de los docentes. Parte de esta consideración se basa en la mejora de la remuneración íntegra mensual, como se mencionó hace un momento, y adicionalmente el aumento de la jornada laboral, de modo que combinando diversos cambios que estamos proponiendo a la ley de reforma magisterial puede alcanzarse este piso salarial. Gracias, viceministro. Pero justamente la pregunta iba a cómo iban a repartir ese fondo de 100 millones y por qué no lo transferían de una vez en el presupuesto hacia las regiones, si supuestamente sabemos ya cuáles son las regiones a las que van a ir ese dinero. Y una precisión sobre su pregunta también del congresista Ochoa. Congresista Ochoa, precisión, rápidamente. Precisión, espero. El tema es que tiene que cambiar la remuneración íntegra mensual. Vuestra oferta fue, al inicio del próximo año 2017, subimos a 1.785. No fue a agosto, fue a inicio del año escolar. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto de 51 soles a cuánto va a subir la remuneración íntegra mensual en marzo de 2017? Para que en marzo de 2018 esté en 61 soles la remuneración íntegra mensual. O sea, ahí existe una precisión elemental. Nuevamente usted está hablando de promedios, disculpen los términos, de estos juegos para poder trabajar las escalas. No lleguemos a ese punto, por favor. El tema es bien concreto. Y en segundo punto, el tema de los 100 millones, además dice, para aquellos que tengan menos de 20.000 o 50.000 soles, creo. Y las deudas de las personas más ancianas que sobrepasan los 100.000 soles, ¿qué? O sea, acá tiene que haber una respuesta inteligente. Tiene que haber una respuesta inteligente. Y 100 millones de soles es absolutamente nada. Es nada. Gracias, congresista. Para que conteste, señor viceministro. Sí, como hice referencia, lo que se busca es aumentar el piso salarial, aumentando la remuneración íntegra mensual. Eso es un planteamiento que va a ser puesto a consideración del Congreso y va a ser parte de un paquete de reforma de la ley magisterial, que además lo que busca es, y haciendo referencia a algunas consideraciones que han sido puestas sobre la mesa, lo que busca es dinamizar la carrera y la progresión de la carrera de los maestros. Lo que se ha venido observando en los últimos años es que precisamente a partir de las evaluaciones docentes, aquellos docentes más jóvenes han venido teniendo mejores resultados y este cambio generacional tiene que ser aprovechado porque, como se mencionó también aquí, lo que va a ocurrir en los próximos 10 años es que al menos un tercio de la población de los docentes va a cesar por límite de edad. Entonces, lo que se busca es precisamente dinamizar y hacer más atractiva la carrera de modo que podamos atraer a profesionales y a jóvenes con mayor talento. Ahora, con lo que se mencionaba con relación a cómo se distribuye el fondo relacionado con la deuda social, esto tiene que partir de la solicitud que realizan los gobiernos regionales a lo largo del año. Se forman comisiones en cada una de las gobernaciones y a partir de la demanda que se realiza es que el MEF establece la priorización y la distribución de estos recursos anualmente. Continúe, señor ministro. Sí, yo voy a hacer una acotación luego sobre el tema salarial, pero quisiera que el viceministro Silva, cerrando todos los temas, quisiera que el viceministro Silva primero continúe con los temas de infraestructura, por favor. Sí, que continúe el viceministro, está bien. Bien, buenas tardes. A través de la presidencia. Primero, señalar respecto a una serie de colegios que estuvieron preguntando en qué iban. Acá les adelanto la información. El congresista Domínguez nos estaba preguntando por un
documento que nos alcanzó. Entiendo que ya se acercó a coordinar con usted en este momento el ingeniero Canales, que es el director ejecutivo del PRONIET, en donde ya se les había adelantado a través de correo electrónico el estatus de sus colegios, pero ya venimos trabajando, está ahorita en PRONIET, para que toda la información que usted ha señalado se le recabe de manera completa y que se le alcance. Y eso está trabajándose en este momento. Sobre el colegio Billinghurst, informarle que el 7 de septiembre del 2016 ya se aprobó el expediente técnico del saldo de obra, lo que esto permite avanzar. Sobre el colegio 2 de Mayo de Tambopata, es una obra nueva con expediente aprobado, ya que se encuentra en trámite la modificación presupuestaria para ya certificarlo y convocarlo. Esto ya está… Una interrupción, por favor. Le pide una interrupción el congresista Figueroa, señor viceministro. Sí. Disculpe, el colegio 2 de Mayo que le digo no es de Tambopata, lo que le he pedido es de Iberia, de Tahuamano. Gracias. Continúe. Sí, le vamos a alcanzar el detalle de toda la información desde la oficina del programa de infraestructura educativa. Sobre la Abraham Cárdenas, el saldo de obra está programado para la convocatoria el 30 de octubre del 2016. Asimismo, se ha señalado en repetidas oportunidades por parte de varios congresistas la necesidad de atender una serie de colegios, ¿no? Y para tener claro o tener perspectiva del tamaño de la brecha que nosotros enfrentamos, entre el 2013 y el 2014 realizamos un censo de infraestructura que visitó casi los 50.000 colegios que tenemos a nivel nacional. De ese censo de infraestructura se ha arrojado un déficit de infraestructura que llega a más de 70.000 millones de soles. Para que tengan una idea de la magnitud de la brecha acumulada por décadas de falta de mantenimiento y mala ejecución, tenemos 7 de cada 10 colegios en el Perú requieren una intervención con un proyecto de inversión pública. 7 de cada 10. Eso nos lleva a los 70.000 millones. Y como acabamos de ver hace poco, el presupuesto de todo el sector educación, gasto corriente y capital está alrededor de 26.000. Para que tengan otra idea de más o menos cuál es el ritmo de ejecución del cierre de la brecha de infraestructura, más o menos al año nosotros gastamos alrededor de, en educación básica regular, 3.800 millones de soles por las diferentes entidades a cargo de ejecutar infraestructura. Acá estoy sumando a todos. Esto es más o menos redondeando 1.000 colegios al año. Entonces, claramente nosotros tenemos ahí una brecha gigante en donde es fundamental comenzar a priorizar adecuadamente. Entonces, respecto de la priorización, que es la clave para ser estratégicos en cómo nosotros ejecutamos los escasos recursos, estamos presentando y vamos a aprobar un plan de infraestructura que va a transparentar con todos los actores los criterios y la estrategia con la cual vamos a cerrar la brecha, pero lo que es más importante, los criterios bajo los cuales todos debemos manejar nuestra cartera. Y para hacerles un resumen, podemos en otro momento alcanzarles la información en detalle, pero permítanme, por favor, darles algunos elementos respecto de los criterios para la priorización. Uno primero es la continuidad. Nosotros no podemos dejar obras paralizadas. Entonces, se preguntó también en esta mesa cuál es el número de obras paralizadas que tenemos. Entre el 2015 y el 2016 tenemos 30 obras paralizadas. 30 obras paralizadas, de las cuales 26 de ellas son por causas de incumplimiento en la ejecución contractual por parte del contratista, que eso ha llevado a resolver el contrato. Ha sido una prioridad por parte de la gestión tratar de llevar los recursos que tiene PRONIET a dedicarle a cerrar los saldos de obras y poder continuar con la ejecución. Este es un primer elemento fundamental para poder priorizar correctamente nuestros colegios, porque en realidad no podemos dejar colegios a la mitad. Ese es un primer elemento. Luego de eso, y ya pensando en los nuevos recursos, que son escasos, pero igual tienen que tener un criterio, estamos manejando tres elementos para la prioridad. Uno primero es el de seguridad. Entonces, los primeros colegios que tienen que entrar en esta cartera de priorización son aquellos que están poniendo en riesgo la seguridad de los chicos. Para que tengan una idea de cómo es que también se explica esta precariedad, casi la mitad de estos 50.000 colegios que tenemos en el Perú han sido construidos por los padres de familia.
Entonces, si es que eso ha surgido, lo cual muestra realmente la importante voluntad de los padres por la educación, también muestra la falta del perfil técnico con los cuales estos colegios se han hecho, con lo cual requiere una intervención y ser priorizados. Entonces, ese es el primer elemento con el cual nosotros estamos priorizando y tenemos dos elementos adicionales que tienen que ver con pobreza, la pobreza que enfrentan los distritos, porque nosotros lo que buscamos también es atender a aquellos sectores y distritos que se encuentran más alejados, ya sea en la frontera o también no en la frontera, pero que enfrentan situaciones de pobreza muy grande, y aquellos otros elementos que son, por ejemplo, señalar el ministro, la importancia de la primera infancia y apostar por incrementar la cobertura en educación inicial. Esos son, y conjunto como esa, otros elementos que tienen que formar parte de los criterios bajo los cuales todos los actores priorizamos nuestra cartera. Entonces, de esta manera lo que nosotros buscamos hacer es tratar de tener reglas comunes que sean transparentes para todos y no solamente administrar las reglas desde el Ministerio de Educación, sino además que la manera como se construyen estas carteras sea con la participación de los gobiernos regionales y locales. Eso. Señor Ministro. Gracias, presidente. Para continuar por medio de la presidencia, tres temas adicionales. Uno es habían dos rubros adicionales que no explicamos acerca de por qué no se transferían ex ante, ¿no? Y se esperaba hacer la transferencia a lo largo del próximo año. Un rubro son 166 millones, que son convenios que son para infraestructura y que son convenios que están condicionados al cumplimiento de compromisos. Principalmente es la culminación de expedientes técnicos, ¿no? Cuando se cierra el presupuesto de las regiones, cosa que ha pasado entre julio y agosto, todavía esos expedientes técnicos no estaban culminados. Entonces, por eso está pendiente de transferirse, condicionado a que los expedientes técnicos se cumplan de acuerdo a lo que ya se han firmado en los convenios con los gobiernos locales. Pero eso ese hito, digamos, todavía no se ha hecho efectivo. En la medida que no se haya hecho efectivo, no podemos asignarle los recursos a esa región en particular o a ese colegio en particular. Ese es un típico caso, ¿no? Que a lo largo del año, por ejemplo, si nosotros firmamos un convenio con un gobierno local, ellos dicen, nosotros con los recursos que me has dado este año hago el expediente técnico. Si eso se cumple, efectivamente el año siguiente se transfiere para la obra. Si eso no pasa, si eso está atrasado, entonces esos recursos efectivamente quedan disponibles para obras adicionales que pueden plantearse a lo largo del próximo año. Entonces, por eso es que esos recursos todavía no se transfieren, porque un hito que tenía que haberse cumplido antes de la formulación presupuestal no se cumplió. Similarmente, otros 499 millones de soles que están relacionados a intervenciones pedagógicas, la razón por la cual no se han distribuido es porque no se conoce exactamente la distribución de recursos, ¿no? En estas intervenciones usualmente se revisa la focalización principalmente en el primer trimestre del año. Ahora, en el caso de la jornada escolar completa, que es una buena parte de esos recursos, no se definió la demanda adicional sino hasta después de la formulación presupuestal, ¿no? Porque la intención hubiera sido de nosotros, por ejemplo, ampliar el número de colegios con jornada escolar completa a 600 el próximo año, pero la resolución ministerial todavía no salió porque no había ninguna certeza acerca de cuándo iba a ser el número exacto de colegios y cuál iba a ser la distribución de colegios. Ese es otro rubro que está dentro de esos 499 millones. Ahora, yo quería mencionar también, regresar al punto de los salarios, que es un punto muy importante y que lo mencionó tanto el congresista Castro como el congresista Ochoa. En general, nosotros tenemos que movernos a una ruta de incrementar el piso salarial y de incrementar los salarios en general, ¿no? Esa es una ruta a la cual tenemos que movernos como país, ¿no? ¿Y por qué incrementar el piso salarial en particular? Justamente por lo que mencionaba el congresista Ochoa, porque tenemos que poco a poco, ¿no?, dar las señales que esta es una carrera que es exigente, pero es una carrera que paga, ¿no?, para que chicos más talentosos entren a la carrera. ¿Qué es lo que nos amarra a no poder ser más agresivos en esos incrementos? Simplemente el espacio presupuestal. Yo mencioné que todo el crecimiento del presupuesto este año de la función educación es 1.221 millones de soles.
nosotros estamos invirtiendo 1.285 millones de soles, de acuerdo a lo presupuestado, adicionales para remuneraciones. Eso es inclusive más que todo el crecimiento, ¿no?, del presupuesto de toda la función educación, ¿no?, lo cual obviamente va a implicar que hay algo de gasto capital que va a ser menor, ¿no?, porque se está priorizando justamente la inversión en remuneración de los docentes. Ahora, 1.285 millones por un lado suena a mucho dinero, pero como justamente decía el congresista, son casi 400.000 maestros, incluyendo los maestros contratados, ¿no? Entonces, cada incremento salarial a los maestros, dado que es la ocupación más grande que hay en el país, ¿no?, implica un esfuerzo fiscal muy grande. Entonces, esa es la única razón por la cual en este momento no se es más agresivo en el incremento salarial, simplemente porque ya no hay más espacio fiscal que lo que se ha planteado. Más aún tomando en cuenta que, a diferencia de otro tipo de gastos corrientes o del gasto de capital, este es un incremento que requiere ingresos permanentes, ¿no? Estos 1.285 millones de soles que van adicionales a remuneraciones, eso no se reduce nunca, ¿no? Esos son 1.285 soles que son permanentes a la planilla y que van y que continuamente, y de aquí en adelante se tienen que mantener, y por eso van a insumir ingresos permanentes. Entonces, la única razón por la cual nosotros no avanzamos de manera más agresiva, como dice el congresista Ochoa, es por la restricción fiscal. No es porque no haya un desconocimiento de que los maestros están todavía pagados muy por debajo de lo que deberían estar pagados, ¿no?, ni por un desconocimiento de que el maestro es un elemento fundamental. Pero justamente por eso es que, más que todo el incremento, todo el incremento y más del incremento presupuestal que está yendo a la función educación, se está destinando a remuneraciones docentes. Igual, y a pesar que es una cifra muy grande, efectivamente estamos de acuerdo con el congresista que no es suficiente. Y solamente dos puntos más, señora presidenta. De todas maneras, nosotros vamos a enviar la información solicitada en lo que se refiere a gastos de publicidad detallados, ¿no?, que, como digo, en realidad son campañas comunicacionales, pero sí es importante que el Congreso de la República sea exactamente cuáles son los montos y cuáles son los contenidos de esas campañas comunicacionales, en primer lugar. Y segundo, es el desagregado de todo el rubro de servicios de consultoría, asesorías y similares, ¿no?, de tal manera que sepamos todos, incluyendo el Congreso de la República, exactamente qué está adentro, ¿no?, y cuál es el impacto, ¿no?, de esos distintos rubros. Pero un par de puntos adicionales de congresistas que están aquí presentes. En el caso de la Universidad de Huanta, que mencionó el congresista Dipas, ¿no?, la comisión organizadora, perdón, disculpe, presidenta. La comisión organizadora se reunió con nosotros y se le alcanzaron todos los requerimientos para que reformulen, ¿no?, su proyecto institucional universitario, ¿no? Y la universidad se reunirá la próxima semana, bueno, debería tener listo ya la próxima semana un nuevo proyecto institucional con el cual esperamos se levanten las observaciones de la superintendencia. Hay que tener en cuenta aquí que las universidades nuevas, para bien y para mal, ahora tienen que cumplir con un estándar básico de calidad para poder operar. Nosotros hemos tenido en el pasado, ¿no?, un conjunto, durante las últimas décadas, universidades, tanto públicas como privadas, en este caso universidad pública, que se creaba por decreto y empezaba a funcionar, sabe Dios cómo, ¿no?, con la infraestructura que hubiera, con los profesores que hubieran, ¿no?, sin tener un adecuado control de cuál es la calidad del servicio que se está dando, ¿no? Entonces, ahora con la superintendencia existen condiciones básicas de calidad, lo cual impone, para bien o para mal, para bien creo yo, pero implica un esfuerzo mayor el poder tener ya algunas condiciones básicas antes de poder operar. El otro tema específico que se mencionó es el Colegio de Alto Rendimiento, mencionaba en Recuay. La manera como nosotros hemos operado con los colegios de alto rendimiento es trabajando esto de manera asociada con los gobiernos regionales. En todos los casos ha sido así,
¿no? Y nosotros le hemos dado la potestad al gobierno regional que decida en dónde inicia operaciones el colegio, en qué parte en qué localidad de la región, solo poniendo algunas, digamos, algunas características que tiene que ser una ciudad que no tiene que ser la capital, pero que tiene, como es el caso de Catacaos, por ejemplo, ¿no? Donde se va a hacer el Colegio de Alto Rendimiento de Piura, que sí tiene que ser una ciudad que esté, como son chicos que están internados, que esté cercana a todos los servicios necesarios, a servicios también de salud, si es que fuera necesario, y tiene que tener la infraestructura y los servicios adecuados. Aparte de esas condiciones, la región, ¿no? Es quien define en dónde se inician las operaciones del colegio y cuando ya se va a construir un colegio permanente, en qué localidad se construye y en qué terreno se construye. ¿Ya? En algunos casos ha sido un terreno del ministerio que era apropiado, en algunos otros casos ha sido un terreno del gobierno regional. Eso para nosotros no nos genera ningún problema. Pero sí dejamos a que sea el gobierno regional el que decida en qué localidad se establece el colegio. ¿No? Nosotros no tomamos esa decisión, sino simplemente se ponen los estándares de calidad. Algunos de estos colegios se van a construir vía obra pública, otros de estos colegios están en ruta para ser construidos a través de obras por impuestos, ¿no? Y ahí obviamente vamos a hacer el seguimiento necesario para que no haya los problemas que mencionaba el congresista, ¿no? En el caso en particular de un financiador en el cual los IPRELES nos estaban otorgando en el momento adecuado, ¿no? Y finalmente, no sé si está... lo menciono nada más porque es un tema importante en relación a los Panamericanos. Mencionaba alguien que por qué no se consideraba a San Marcos, ¿no? Como una potencial sede de los Juegos, y como justamente discutimos hoy día y presentamos hoy día en la mañana en la Comisión de Educación, existen varias opciones en el caso de San Marcos, ¿no? Es una opción que sea una sede del vóley, pero requiere que esté en las condiciones adecuadas y que el terreno no tenga ningún problema, que pueda tener un CIRA que se pueda obtener rápidamente y con pocos problemas. Existe la opción de que el fútbol femenino sea en el estadio de San Marcos, y no existe la opción que el atletismo sea en San Marcos, porque las dimensiones del estadio no están acorde con los requerimientos de la Federación Internacional respectiva. Sin embargo, sí se está considerando la posibilidad que la pista de atletismo de San Marcos se modernice, se reemplace, de tal manera que pueda ser una de las locaciones de entrenamiento para los Panamericanos. Y finalmente, otro tema que se mencionó era el tema en el caso de las universidades públicas. Efectivamente, hay en total 220 millones de soles que se van a entregar a las universidades públicas, y los criterios a través de los cuales estos recursos se van a otorgar están en función, por un lado, ¿no? al cumplimiento de metas administrativas en positivo, y en negativo, ¿no? a la cantidad de canon que estas universidades tienen. Porque sí es cierto, por otro lado, que a la fecha las universidades tienen más de 1.800 millones de soles en saldos de canon no utilizados. Entonces, hay algunas universidades que efectivamente tienen recursos dormidos, no utilizados, pero eso no son todas. Hay otras universidades que efectivamente no tienen recursos de canon y que sí requieren recursos para poder operar eficientemente. Y ahí yo quiero destacar que todo el trabajo que se hace en relación a compromisos de desempeño con las UGELES y con las universidades está acompañado de procesos de asistencia técnica en ambos casos, ¿no? que permitan mejorar la gestión, ¿no? administrativa de las universidades y de las UGELES. Eso es lo que tenía para informar, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Esperemos la información lo antes posible, tanto del tema de consultorías como de publicidad. Ha sido una larga jornada para usted, una larga jornada para nosotros. Usted ya se va a descansar, nosotros seguimos. Le agradecemos por su intervención y le invitamos a retirarse en el momento que estime conveniente.